Escándalo en la Florida. El periodista Emilio Palacio denunció haber sido atacado físicamente por el cónsul de Ecuador en Miami, cuando según él intentaba registrar como parte de su actividad periodística el paso de la esposa del presidente Rafael Correa por el aeropuerto internacional de la ciudad. Nuestra corresponsal en el sur de la Florida, Paola Serna, habló con el comunicador sobre el incidente. Paola tiene toda la información. Muy buenas noches. Adelante. Así es, muy buenas noches. Esta tarde hablamos con el periodista Emilio Palacio, quien se encuentra asilado aquí en los Estados Unidos y quien está denunciando haber sido víctima de agresión por parte del cónsul ecuatoriano en Miami, el señor Eduardo Rivadeneira, el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras Palacio realizaba la cobertura de la llegada de la esposa del presidente Correa a este país. Veamos más detalles a continuación. Yo recibí una llamada de Ecuador de gente que me informaba que la esposa del presidente venía de visita a Miami. Me llamó mucho la atención ese dato porque, como tú sabes perfectamente, el presidente constantemente ha denostado contra las personas que vienen a Estados Unidos. Dice que son pitiyanquis, que vienen a gastar el dinero del pueblo en el país del capitalismo. Pero además, por las circunstancias diplomáticas que vive el Ecuador con Estados Unidos, por el tema del espía Snowden, que robó documentos y los fue a entregar a China y a Rusia. Es una situación diplomática de crisis, de tensión muy grande, y me costaba trabajo creer que esto fuese verdad, así que fue al aeropuerto a constatar que la información sea verídica. En la sala de arribo de American Airlines pude ver desde afuera que la esposa del presidente efectivamente llegaba, los periodistas le tomaron fotografías, y ella luego continuó por el pasillo para hacer el transbordo a un vuelo porque aparentemente su destino final es Nueva York. Los periodistas se retiraron y en ese momento recién yo me acerqué a hacer una toma simplemente para dejar como constancia de que yo había estado en el sitio. No alcancé a hacerlo porque levanté el iPad y el cónsul de Ecuador en Miami, el señor Rivadeneira, se me tiró encima, no sé bien de qué manera, yo no lo vi, vino desde atrás, me tiró al piso, se me cayeron los lentes, se me cayó el iPad, él me agarró mi iPad, no me lo quería devolver. Un empleado del aeropuerto, para mi sorpresa, lo ayudó y lo asistió. Afortunadamente vino otro empleado y le llamó la atención y le dijo que no intervenga, que este era un asunto donde ellos no tenían por qué tomar partido a favor del cónsul. De tal manera que fue ese señor el que me devolvió el iPad. El día de hoy he concurrido al aeropuerto nuevamente a presentar la información formal. He sido recibido muy amablemente por el Departamento de Policía de una manera muy profesional, que ya le asignaron un número al caso. Hay un detective a cargo de la investigación. Con ellos fuimos a la zona internacional del aeropuerto a ver si había cámaras de televisión que pudiesen mostrar las imágenes de lo que ocurrió. Ellos van a averiguar seguramente los nombres de los empleados del aeropuerto que participaron en el incidente, y estos elementos son fundamentales porque sería el testimonio que hace falta, porque como te digo, todo esto ocurrió cuando la prensa ya se había retirado y por tanto no tengo testigos desde el punto de vista de los medios de comunicación. Porque yo anticipo una cosa. Si no queda sentado el presidente, si hoy en día no queda en evidencia que hubo un atentado del cónsul contra mí, mañana va a volver a ocurrir. Sí. Y yo responsabilizo de antemano al gobierno ecuatoriano. Y la manera en que tengo de advertirlo es que se sepa que hubo un precedente. Intentamos sin éxito obtener declaraciones por parte del consulado del Ecuador aquí en la ciudad de Miami. Por lo pronto continúan las investigaciones para averiguar el contenido de las cámaras de seguridad y también entrevistar a los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos. Desde Miami informó Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestro centro de noticias. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Gracias por la información desde Miami. Vamos a debatir esta noticia. Establecemos contacto directo en Guayaquil, Ecuador, con Osvaldo Moreno, consultor político internacional. Señor Moreno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Nuestra teleaudiencia en todo el continente americano lo escucha. Bienvenido. Buenas noches. Un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos escuchan. Muy bien. ¿Cuál es su opinión que le merece lo que denuncia Emilio Palacio, la agresión textual que él está expresando por parte del cónsul Rivadeneira? Bueno, yo creo que la agenda en el Ecuador, los temas que debemos discutir
deberían de ser un poco más relevantes que si la primera dama hace o no se va de shopping, ¿no? Este encuentro o este desencuentro que ha tenido el señor Palacio con el cónsul, aparentemente ha sido en el aeropuerto de Miami. Habría que esperar las pruebas, ¿no? Habría que esperar, en este caso, la filmación, no sé, pero desde mi punto de vista, si me permite opinar, me da la impresión de que habría que tener un poco de mesura al respecto, porque en el aeropuerto de Miami, para quienes han estado ahí, si, no sé, por cualquier acontecimiento, y los gringos son un poco, paranoicos con el tema de la seguridad, entonces en ese aeropuerto, ante cualquier eventualidad o ante cualquier suceso, siempre aparece la policía, el ejército en menos de 5 minutos. Entonces creo yo que habría que hacer un poco más de análisis y esperar pruebas al respecto, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con usted, señor Moreno, en el sentido de las pruebas, pero más allá, y son las palabras textuales del señor Emilio Palacio. El señor Emilio Palacio está diciendo que la gente del aeropuerto llegó después de que fue atacado por el cónsul Rivadeneira, que la persona que le quita el iPad es el cónsul Rivadeneira. Sí, efectivamente habrá que tener pruebas al respecto, ¿no? Debe haber alguna filmación, debe existir algún parte, alguna autoridad. Pero yo me respeto o le ratifico lo que le comenté hace un momento, ¿no? En los aeropuertos de Estados Unidos hay una suerte de paranoia con el tema de la seguridad, ¿no? Y ante cualquier evento irregular, si un bolso queda botado en un aeropuerto de Estados Unidos, inmediatamente aparece la fuerza pública, ¿no? Si hay cualquier tipo de anormalidad de audio, física, no se diga una agresión en una fila, entonces yo esperaría, ¿no? Ante los antecedentes de las partes que no se quieren mucho, o sea, si usted me pregunta, yo no le creería a Emilio Palacio ni tampoco le creería al cónsul, un poco por la reacción o los antecedentes que se tienen mutuamente, ¿no? Yo esperaría las pruebas en ese sentido para ver realmente qué es lo que ha sucedido, ¿no? Sin ánimo de decirle mentiroso a ninguno de los dos, pero sí con los efectos de ver realmente las pruebas que puedan existir al respecto de este hecho penoso, ¿no? Realmente penoso. Muy bien, él es Osvaldo Moreno, consultor político internacional. Está en Guayaquil, Ecuador, y le agradecemos por estar con nosotros en NTN 24. Muy amable. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia.